Bien jóvenes, conscientes de que muchos de ustedes han estado preguntando qué es lo que van a hacer para el cuarto proyecto, a pesar de que está bien explícito en el cuadernillo, queremos darle una serie de orientaciones partiendo de lo que dice el cuadernillo para que puedan hacer su proyecto y hacerlo bien. Aquí dice cuánto azúcar basta. Aquí está la presentación del cuarto proyecto de esta semana, la semana número 4, con el cual se concluye el cuadernillo del primer ciclo para secundaria. Aquí tenemos, dice, en esta quincena haremos un informe estadístico de los problemas vinculados al consumo excesivo de azúcares libres. Aquí está en términos generales lo que tenemos que hacer. Aprendizajes esperados. Dice conocer los principales alimentos que tienen exceso de azúcar libre y aplicarlos a la propia alimentación. Reflexionar sobre el consumo de azúcar en la dieta cotidiana propia y pensar en alternativas de mejora. Recolectar datos para realizar un informe estadístico y agrupar los datos y representarlos de diferentes maneras. Dice en acción durante las próximas 2 semanas te invitamos a informarte sobre un problema serio en la alimentación mundial y también de nuestro país, el consumo excesivo de azúcar. Aunque aquí dice 2 semanas, realmente está pensado el cuadernillo para una semana, aunque en la praxis, en la televisión han estado dando más de una semana. Dice, podrás descubrir cuánto azúcar consumen las personas en la vida diaria, buscándola como si fueras detective y recolectando datos. Aquí están algunas informaciones. Aquí tenemos la introducción. Dice, nuestra alimentación puede influir de forma positiva o negativa en la salud y así por el estilo. Esta parte es importante que la lean para que de esa manera puedan tener más puntualmente las orientaciones en cuanto a lo que deben hacer. Aquí dice, actividad 1, unas preguntas para comenzar. En la actividad 1 son unas preguntas que ustedes deben realizar de manera personal. ¿Cuánto azúcar crees que consumes al día? Son preguntas que te hacen pensar en el tema. ¿Cómo has hecho el cálculo? ¿Consideras que esa cantidad es mucho o es poco? Porque, o sea, para que comiences a hacerte preguntas, a inquietarte, a ver qué tipo de informaciones tienes. En la actividad 2 dice cosas para explorar y preguntarme. Aquí también se dan orientaciones. Comienza a observar el siguiente gráfico de barras que corresponde a los fallecimientos ocurridos por causas asociadas a la alimentación poco saludable. Entonces aquí nos presenta un cuadro de fallecimientos anuales de cada 100.000 habitantes por causas asociadas a la alimentación. O sea, para que ustedes vean la importancia que tiene la alimentación en las causas de muerte, ¿verdad? Entonces vemos que Haití y Honduras están delante de nosotros y que nosotros ocupamos la posición número 3 con 256.4 fallecimientos anuales por cada 100.000 habitantes por causas asociadas a la alimentación. Entonces van a ver ese gráfico de barras que nos da una excelente información. O sea, excelente porque resume la información, pero es nefasta porque es dolorosa ver cuántas personas mueren por causa del consumo de alimentos no saludables o por una mala alimentación. Entonces, esa es la actividad número 2. En la actividad número 3, dice lo que necesito aprender. También nos dan orientaciones de lo que necesitamos aprender para realizarla. Y la número 4 nos manda a buscar información e inspiración. Averigua más. Dice, para averiguar más puedes buscar en internet poniendo en el buscador consumo excesivo de azúcar, bebidas azucaradas, entre comillas es mejor. Es decir, cuando tú buscas en internet, cuando pones comillas, la búsqueda es mucho mejor. Azúcar oculto y así por el estilo. Luego nos aparece un cuadro con una información bajo el tema el azúcar escondido, donde nos da información valiosa. Esa es la página número 24. Pero cuando pasamos a la página número 5, entonces dice, van manos a la obra, primera parte. En esta parte lo que van a hacer es analizar esta infografía. Dice, abajo puedes ver una infografía que establece una clasificación de los alimentos que contienen mayor cantidad de azúcar. Muchos de ellos tienen azúcar oculta. ¿Acaso imaginaste que la mayonesa podía tener azúcar? Es una pregunta. Entonces aquí nos aparecen los 10 alimentos procesados con más azúcar. Nos dice que una cucharada es igual a 5 gramos de azúcar. Entonces nos dice que los refrescos y bebidas energéticas tienen 8 cucharadas de azúcar. Por una lata de 355 mililitros
hay 8 cucharadas de azúcar, que si traducimos eso a gramos, 5 por cada cucharada, 5 por 8 serían 40 gramos. Aquí las frutas en almíbar tienen 6.3 cucharadas, los flanes tienen 6 cucharadas, las galletas tienen 5 cucharadas, los yogures de sabores tienen 4 cucharadas. 4 cucharadas por 5 son 20 gramos y así por el estilo de azúcar. Dice aquí abajo también, en una dieta diaria promedio de 2000 calorías, solo se debe incluir de 5 a 6 cucharadas diarias, que es igual de 25 a 30 gramos. O sea, esa infografía nos da una información muy valiosa. Pero, a partir de esa infografía, entonces dice aquí, primer paso, tabla de alimentos. Al analizar la infografía, te preguntan, ¿qué información muestra? ¿Qué significan las cucharas? ¿Por qué algunas están en gris claro y otras en gris oscuro? El siguiente dibujo te da, ¿qué información te brinda? O sea, te hacen unas preguntas para que pienses. Y dice, una cucharada es igual a 5 gramos de azúcar. Luego nos da una serie de informaciones, de estadísticas, se llama pictograma, esta forma de mostrar la información en la infografía, la cantidad de cucharadas de azúcar que tienen cada uno de los alimentos, la clasificación junto a la recomendación de la OMS de no superar los 25 gramos diarios de azúcares. Ok, pero aquí comienza realmente el trabajo, un poquito práctico ya. Aquí nos presenta, dice, relee y observa en detalle la infografía anterior para recolectar datos que permitan completar una tabla como la siguiente. Van a llenar esta tabla que posteriormente van a anexar o van a presentar en el informe estadístico. Esta tabla dice alimentos de la clasificación y gramos de azúcar que contiene. En la infografía dijeron que un refresco tiene 8 cucharadas y que una cucharada son 5 gramos. Por tanto, la cantidad de azúcar son 40 gramos, ya que 8 por 5, o sea, 8 cucharadas por 5 gramos nos da 40 gramos. De forma similar vamos a hacer con las frutas y con los flanes. Por ejemplo, en el caso de los flanes, la infografía nos dice que los flanes y natillas tienen 6 cucharadas, lo que es equivalente a 30 gramos. O sea, nosotros vamos a llenar este cuadro poniendo aquí los alimentos y los alimentos en esta columna y poniendo la cantidad de azúcar que tiene, la cantidad de gramos de azúcar que tiene. Si esta infografía no la presenta, el alimento que tú consumes, te recomiendo que busques en internet qué cantidad de gramos de azúcar tiene el alimento que consumiste. Eso es el primer cuadro que tenemos que llenar. Repito, los alimentos aquí y la cantidad de azúcar en gramos aquí. El segundo paso dice, anota todo lo que comas y bebas, confeccionando una lista de lo que consumiste a lo largo del día. No debes olvidar nada. Si tomas un jugo o un refresco, si le colocas azúcar al café, también debes anotarlo. Entonces, luego aparece un cuadro, pero vamos a enviar el cuadro, te van a leer para seguir con el segundo paso. Elabora una tabla de 2 columnas, poniendo a la izquierda los alimentos que has consumido en ese día y a la derecha los gramos de azúcar que contiene. Entonces, esa tabla es similar a la pasada, con la diferencia de que en este caso son los alimentos que tú consumes. Vas a decir, me comí tal cosa y vamos a buscar información de qué cantidad de gramos de azúcar tiene eso que consumimos. Tercer paso, ¿cuánto azúcar consumo? Ahora dice, ya puedes sumar todos los gramos de azúcar de la lista y evaluar si tu consumo supera o no lo recomendado por la OMS. Vuelve a tu carpeta y compara tu respuesta con la respuesta de la actividad 1. ¿Qué te están diciendo? Luego que tú llenes el primer cuadro con los alimentos generales, ¿verdad?, que aparecen en la infografía, y pongas la cantidad de azúcar, y luego que hagas la tabla número 2 con los alimentos que tú consumes y la cantidad de azúcar, entonces vas a hacer esa lista y vas a analizar. Dice que si tu consumo supera o no lo recomendado por la OMS, que es de 25 a 30 gramos por cada 2000 calorías. Y dice que analice eso. ¿Cuánto azúcar consumo? Es una manera de usted de pensar en la cantidad de azúcar que tú estás consumiendo en un día. Entonces, pasamos a la actividad 6. La actividad 6 dice recalculando y nos sugiere una serie de preguntas. Pero voy a pasar inmediatamente a la actividad 7. Dice manos a la obra, segunda parte. Ya tú has analizado, has hecho varias tablas y has analizado la cantidad de azúcar que tú consumes. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Dice en la actividad 5, anotaste la cantidad de gramos de azúcares
que ingieres durante un día de la semana. Ahora conseguirás más datos sobre ti y sobre otras personas. Dice, paso 1. Para realizar un informe estadístico es fundamental que la información obtenida para la toma de decisiones sea variada. Por lo tanto, te proponemos completar esta tabla durante una semana. Así como ya tú analizaste en un día cuánto consumiste, ahora tú vas a hacer lo mismo, pero por día. Y vas a poner la cantidad que consumiste el lunes, la cantidad que consumiste el martes, y así en cada día de la semana hasta el domingo. Cabe destacar que no van a poner aquí qué comieron. No importa si es un refresco, si es un jugo, si es un flan, si es un chocolate, si es un poco de mayonesa, no. Lo que sí importa es la cantidad en gramos de azúcares que han consumido, ¿verdad? Eso lo van a hacer ustedes en una semana, lunes, martes, miércoles, para que pongan junto al día la cantidad de azúcar que consumen. Eso es personal. Entonces, en ese mismo orden, nos sigue diciendo el próximo párrafo lo siguiente. Dice aquí, comparte con tu tabla con tus compañeros, en caso de no poder compartirla con ellos. Habla con armar una tabla para cada integrante de la familia, incluso vecinos. Dice, debes reunir al menos 5 tablas distintas. O sea, lo que se está diciendo aquí, en caso de no poder compartirla con ellos, puedes armar una tabla para cada integrante de la familia e incluso vecinos. Que lo que te está diciendo, que esa tabla que tú habías hecho para ti con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, con los diferentes días, también debes incluir al menos 5 tablas distintas, o sea, la tuya y 4 más. Tienes que hacer 5 tablas similares a la que tú hiciste sobre el consumo que tú tienes de azúcar. Es decir, así como tú llenaste con el consumo que tienes el lunes de azúcar, el martes, miércoles, en base a los alimentos que ya te presentaron y otros que tú vas a investigar, entonces lo mismo vas a hacer con 4 personas más, que pueden ser integrantes de tu familia, que pueden ser tus vecinos, que pueden ser las personas más cercanas a ti. No hay por qué complicarse, siempre y cuando cumpla con lo requerido. Tienes que hacer al menos entonces 5 tablas. En eso se incluye la tuya, serían la tuya y 4 personas más. Aquí nos da una información de estadística, esa parte la van a leer, que es muy importante también. Para el paso 2 de esa actividad número 7 dice, revisa las tablas que armaste y calcula el promedio de azúcar consumido diariamente por todos los integrantes. Es decir, luego de tener las otras 5 tablas con la cantidad de azúcar que consumen por día, entonces van a llenar esta tabla que va a ser un promedio de cada una de las personas que llenaron la tabla anterior. Como son 5 tablas, la tuya y 4 más, entonces vamos a sumar la cantidad de azúcar consumida por los 5. Decimos el lunes fulano tomó 5, fulano tomó una cantidad y cada quien tomó la cantidad que haya tomado. Por ejemplo, uno 50 gramos, otros 60 gramos, otros 110 gramos, otros 200 gramos y así por el estilo. Lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad total. Si tu total fueron 5 tablas, entonces sumamos los 5 y lo dividimos entre 5. Las 5 cantidades del lunes y la dividimos entre 5. Si por si acaso haces más de 5 tablas, entonces tienes que sumarla todo y dividirla entre la cantidad. Si haces 10, sumo las 10 del lunes y la divido entre 10. De manera que me dé un promedio. Durante toda esta semana se ha estado explicando en qué consiste el promedio o la media aritmética, que es una medida de tendencia central. Cabe destacar que eso hay que hacerlo en términos de promedio. Términos de promedio. O sea, tenemos que sumar todo y dividirlo entre la cantidad total. Esa tabla es una sola para todo. Entonces, a partir de esta tabla, dice, los valores de esta tabla ya no son datos individuales, sino que dan una información general sobre el grupo. O sea, que ya no es una tabla individual, sino en términos grupales. Nos presenta una información sobre la media aritmética y pasamos entonces a la última parte que dice paso 3. Dice, ya tienes la información que necesitas. Es hora de analizarla y armar tu informe. Entonces te manda 4 cosas. Número 1, con los datos obtenidos, construye un gráfico de barras
en el que cada barra corresponda a un día y su altura represente la cantidad de azúcar que consumiste. O sea, ¿qué van a hacer? Luego de hacer esta tabla, que representa el promedio del consumo de azúcar de los 5 integrantes, de las 5 personas que tú entrevistaste, o de las 4 que contigo hacen 5, vas a hacer a partir de ella un gráfico de barra, donde vas a poner los días y la altura será la cantidad de azúcar consumido. 2. Dice, en este mismo gráfico traza una línea horizontal en la cantidad de azúcar recomendada por la OMS. En ese mismo gráfico de barra, tú vas a hacer una línea horizontal donde dice la OMS, o sea, donde va la cantidad que dice la OMS que deben consumir. Número 3. Comparando el azúcar consumido con el recomendado, entonces me nos pregunta, ¿qué consideras que tu alimentación? ¿Consideras que tu alimentación es saludable? Si la respuesta es negativa, ¿qué cambios podrías hacer en tu alimentación? O sea, aquí nos hace una pregunta en base a la información que estamos viendo en el gráfico de barra. Dice, en el 4, realiza de nuevo los pasos 1 al 3, ahora con el promedio diario. ¿Qué conclusiones puedes elaborar? O sea que esto hay que hacerlo con la tabla tuya, con el consumo que tienes tú por la semana, y luego hacerlo con la tabla que representa el consumo promedio de los 5 integrantes. Responder estos 4. Y el cuarto paso, y creo que es el último ya, dice, elabora un informe escrito en el que cuentes cómo es la alimentación de la población que estudiaste y qué mejoras consideras que se podrían incorporar. En eso consiste el informe estadístico. Van a hacer un informe escrito en el que cuenten cómo es la alimentación de la población que ustedes estudiaron y qué mejoras consideras que se podría incorporar. Y de hecho nos dice, recuerda que el informe debe tener la información recolectada. El informe que van a presentar al maestro debe tener la información que ustedes recolectaron, o sea, cada una de esas tablas, ¿verdad?, entre otras informaciones recolectadas. Es recomendable realizar distintos gráficos para visualizarla mejor. Lo ideal es que haya diferentes gráficos, no solamente el gráfico de barra, sino que puedan representarlo por un gráfico de pastel, ver el % también, ¿no? Y así por el estilo, si porcentaje, si así lo requiere, ¿no? U otro gráfico. Dice el número 2, un análisis de la información en función de las necesidades alimentarias propuestas por la OMS. Y número 3, sugerencias para que la ingesta de azúcares en la alimentación se mantenga en valores saludables. En otras palabras, vamos a ver la información, vamos a ver un análisis y la sugerencia. Eso debe ser el cuerpo del trabajo, porque evidentemente el trabajo debe llevar una presentación, debe llevar una introducción. Entonces, en el desarrollo se van a ejecutar estas 3, ¿no?, que conllevan entonces las tablas y responder estas preguntas y todo lo demás. Y por último entonces una conclusión. Entonces repito las partes: presentación, introducción, desarrollo y conclusión o conclusiones. En el desarrollo debe estar la información recolectada, un análisis de la información en función de las necesidades alimentaria propuesta por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y por último, número 3, debe también presentar las sugerencias para que la ingesta de azúcares en la alimentación se mantenga en valores saludables. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este trabajo? Es que podamos hacer conciencia de que nuestra alimentación si nuestra alimentación es o no saludable. Si es saludable, seguir con los hábitos saludables, y si no lo es, entonces tomar las medidas, no solamente nosotros, sino la población que vamos a estudiar, para que el consumo de alimentos sea lo más saludable posible en función de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Espero que estas informaciones te puedan ser útiles, y de no, deja entonces tu comentario.